Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 16. Question ouverte. Esta lección es la segunda parte de la lección anterior en la que hemos visto la question fermée, pregunta cerrada. Y ahora vamos a ver cómo formular una pregunta abierta, question ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire une question ouverte? Qu'est-ce que ça veut dire une question ouverte? La question ouverte, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou non, mais par une réponse spécifique qui contient une information nouvelle. Es decir, la pregunta abierta es una pregunta a la cual no podemos contestar con sí o no, sino con una respuesta aportando una nueva información. Por ejemplo, si yo pregunto a la persona y le digo, ¿Où tu habites? ¿Dónde vives? Entonces, en este caso, la persona no me puede contestar sí o no, sino con una respuesta aportándome una información nueva que es la dirección o la ciudad donde vive. Por ejemplo, j'habite à Paris. Yo vivo en París. Y pour poser une question ouverte, nous avons besoin d'utiliser les mots interrogatifs. Os he escrito la expresión nous avons besoin, si os acordáis, nous avons besoin de significa necesitamos algo. Entonces aquí necesitamos usar las palabras interrogativas. Pour poser une question ouverte, nous avons besoin d'utiliser les mots interrogatifs. Les mots d'interrogation. En esta tabla tenemos las principales palabras interrogativas en francés. Primero, qui es quién. On l'utilise pour les personnes. Para preguntar por las personas. Qui. Quand es cuando. On l'utilise pour le temps ou la date. Para preguntar por el tiempo, la fecha. Où es donde. On l'utilise pour les lieux. Para preguntar sobre los lugares. Comment es cómo. Et on l'utilise pour la manière. Para preguntar por la manera, el estado también de la persona. Combien es cuánto, cuánta ou cuántos y cuántas. On l'utilise pour le nombre. Aquí lo utilizamos para preguntar por el número de cosas, la cantidad. Pourquoi es por qué. On l'utilise pour la cause ou la raison. Lo utilizamos para preguntar por la causa, la razón. Que et quoi es el qué del español. On l'utilise pour les choses ou les idées. Se utiliza para preguntar por cosas o ideas. Tenemos que y que apóstrofe pierde la e cuando va seguida de una palabra que empieza con vocal. Entonces tenemos que y quoi. Quoi suele estar al final de la pregunta. Comment poser une question ouverte? Comment poser une question ouverte? Comme dans le cas de la question fermée,
de la leçon précédente, la question ouverte peut être aussi posée de 3 manières différentes. Intonation, est-ce que y inversión du sujet. ¿Cómo formular una pregunta abierta? Igual que en el caso de la pregunta cerrada de la lección anterior, la pregunta abierta también puede formularse de 3 maneras diferentes. Entonación, con la expresión est-ce que y con inversión del sujeto. En esta tabla vamos a ver la estructura de la pregunta abierta en los 3 casos. La question ouverte, structure. Premièrement, l'intonation. Nous avons sujet, puis verbe, et après mot interrogatif. Par exemple, elle va où? Elle va où? En faisant l'intonation montante. Et l'intonation, c'est un registre familier. On peut utiliser seulement avec la famille et les amis. Explico en castellano. Primero, en el caso de entonación, la pregunta se forma de la manera siguiente: sujeto seguido del verbo y después la palabra interrogativa. Y hacemos entonación subida al final de la pregunta para distinguirla de una afirmación. En la entonación hemos dicho que es un registro familiar, es decir, solamente se puede usar esta manera de preguntar con la familia, los amigos. Elle va où? Ella va dónde? Deuxièmement, on utilise l'expression est-ce que. C'est un registre standard. Alors, la question ouverte a la forme suivante. Mot interrogatif, après est-ce que, puis sujet suivi du verbe. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? ¿Dónde ella va? Me explico. El segundo caso es usando la expresión est-ce que. Es un registro estándar, el más utilizado. No es más formal, pero más común. Y la pregunta abierta tiene la forma siguiente. Primero, la palabra interrogativa, después expresión est-ce que, luego sujeto seguido del verbo. Où est-ce qu'elle va? ¿Dónde ella va? Et le troisième cas, c'est l'inversion du sujet. C'est un registre formel. Nous avons mot interrogatif plus verbe plus sujet. Par exemple, où va-t-elle? El tercer caso tenemos inversión. Significa invertimos sujeto-verbo. Este sí que es un registro formal. Primero, igual que en el caso del est-ce que, va primero la palabra interrogativa, seguida del verbo y luego el sujeto. Por ejemplo, où va-t-elle? ¿Dónde va ella? Y si os acordáis, cuando el verbo acaba en vocal, el pronombre personal empieza con vocal, hay que separar con una T. Ponemos verbo guión T, otro guión, pronombre personal. Ahora vamos a ver los 3 ejemplos de preguntas abiertas con cada palabra interrogativa. Siempre va a ser primero entonación, segundo est-ce que y tercero inversión del sujeto. Como veis, he utilizado diferentes colores. El verbo de color rojo, las palabras interrogativas de color azul, el sujeto de color negro y la expresión est-ce que de color verde. Así os resulta más fácil ver en qué lugar se coloca cada palabra en las 3 formas de la pregunta abierta. Vamos a empezar con la palabra interrogativa cuándo. Quand. Quand. Elle vient quand. Ella viene cuando. Aquí la entonación, la flecha corresponde a la subida de la voz. Elle vient quand. Con el est-ce que.
quand est-ce qu'elle vient? Y aquí la D de quand suena como si fuera una T. Quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'elle vient? Ahora, inversión del sujeto. Quand vient-elle? ¿Cuándo viene ella? Y si el sujeto es un nombre propio, por ejemplo, preguntamos ¿cuándo va a venir María? Entonces ponemos quand y ponemos María. Quand Marie vient-elle? Y buscamos el pronombre personal que corresponde a María, es elle. Y invertimos el verbo con el pronombre personal. Quand Marie vient-elle? Ahora con la palabra interrogativa, ¿cómo? La manera. Comment? Vous préparez comment ce gâteau? Vous préparez comment ce gâteau? Usted prepara este dulce ¿cómo? Comment est-ce que vous préparez ce gâteau? Comment est-ce que vous préparez ce gâteau? Y ahora, inversión del sujeto. Comment préparez-vous ce gâteau? Comment préparez-vous ce gâteau? Ahora con la palabra interrogativa, ¿dónde? Si dice où. Tu vas où? Tu vas où? Significa tú vas dónde. Es la familiar, la de la entonación. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Ahora con la expresión es que, ¿dónde tú vas? Y la tercera con inversión del sujeto, où vas-tu? ¿Dónde vas tú? Où vas-tu? Es la formal. Ahora con la palabra interrogativa, ¿por qué? Se dice pourquoi. Entonces, primer caso de entonación, pourquoi elle pleure? Y subimos la voz al final de la pregunta, pourquoi elle pleure? Y vemos, después de la palabra interrogativa viene sujeto seguido del verbo. Segundo caso con el est que. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? También vemos, después del est que va sujeto seguido del verbo. Y en la tercera, de inversión del sujeto, pourquoi pleure-t-elle? Ahora, ¿por qué llora ella? Hemos invertido. Pourquoi pleure-t-elle? Y si tenemos un nombre propio, primero se coloca el nombre propio y se hace la inversión con el pronombre personal correspondiente. Pourquoi Juliette pleure-t-elle? Y aquí habéis notado que con la palabra interrogativa pourquoi siempre ocupa el primer lugar en la pregunta. Entonces va siempre al principio de la pregunta. Pourquoi garde la même place dans les trois registres? En el registro familiar, estándar y formal de inversión del sujeto, siempre pourquoi va al principio de la pregunta. Ahora con la palabra qui, que significa quién. Entonación tenemos, tu invites qui ce soir? O se puede decir también, qui tu invites ce soir? ¿A quién invitas esta tarde o esta noche? Con el est que, qui est-ce que tu invites ce soir? Qui est-ce que tu invites ce soir? Con inversión del sujeto, qui invites-tu ce soir? Qui invites-tu ce soir? Ahora con las palabras que y quoi. Que solemos colocarla al principio de la pregunta. Cuando está seguida de vocal, entonces se pierde la E, ponemos que apóstrofe. Quoi solemos colocarla al final de la pregunta. Entonces tenemos, en el caso de entonación, tu manges quoi? ¿Qué comes tú? ¿O qué comes? Tu manges quoi? Con el est que, qu'est-ce que tu manges? Aquí ha perdido la E porque está seguida de vocal. Qu'est-ce que tu manges? En el caso de inversión, que manges-tu? Que manges-tu? Ahora tenemos las palabras combien y combien de. Os voy a decir
en qué caso se utiliza combien y en qué caso se utiliza combien de. Primero, combien está siempre seguida de sujeto, verbo, o solamente del verbo directamente. Pero combien de está seguida de un sustantivo. Significa de cantidades de algo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo en español y luego lo traduzco en francés para saber la diferencia. En español, por ejemplo, decimos ¿cuántos bolígrafos tienes? Significa después de cuántos pasamos a sustantivo. ¿Cuántos bolígrafos tienes? En francés no se puede decir combien stylos, no. Combien de stylos tu as? Ponemos el de. ¿Cuántos bolígrafos tienes? Combien de stylos tu as? Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Cuántas botellas tienes? ¿Ves? ¿Cuántas? Seguida de botellas, pero en francés no. ¿Cuántas de botellas textualmente? ¿Cuántas de botellas? Combien de bouteilles tu as? Me imagino que ya habéis entendido la diferencia. Siempre cuando hay cantidades de algo es combien de. Ahora vamos a ver los ejemplos con combien. Tenemos en el caso de entonación, ça coûte combien? Ça es esto. Coûte es el verbo y combien, la palabra interrogativa la dejamos al final. ¿Esto cuesta cuánto? Ça coûte combien? Con el est que tenemos combien est-ce que ça coûte? Después del est que va sujeto verbo. Esto cuesta. Combien est-ce que ça coûte? Y con una inversión del sujeto, combien coûte ça? ¿Cuándo cuesta esto? Combien coûte ça? Ahora vamos a ver el caso de combien de seguida de sustantivo. Lo que hemos hablado antes, no hay que separarla de sustantivo. Combien de sustantivo y luego, depende del caso, si es entonación, primero va sujeto, verbo, combien de más sustantivo. Entonces, el primer caso, tu as combien de livres? Tú tienes ¿cuántos libros? Tu as combien de livres? En el caso de la expresión est que, primero va la palabra interrogativa. Combien de livres est-ce que tu as? Después sujeto, verbo, tu as, tú tienes. El tercer caso de inversión de sujeto-verbo también va la palabra interrogativa primero. Combien de livres as-tu? Tienes tú. Combien de livres as-tu? Y también tenemos otro ejemplo. Combien d'enfants as-tu? ¿Cuántos niños tienes tú? Y ahora, como enfant empieza con vocal, la DE pierde la E y ponemos apóstrofe, porque enfant empieza con vocal. Y ahí abajo os he puesto que combien de más sustantivo nunca hay que separarla de sustantivo. Siempre combien de algo y luego seguimos la pregunta. Combien de más no, cette expression doit être respectée. On ne doit pas séparer le mot interrogatif du nom. No se separa, por ejemplo, no podemos decir ¿cuántos tienes de boli? No, ¿cuántos bolis tienes? ¿Cuántas mesas tienes? ¿Cuánto? Seguido de sustantivo siempre. Y delante de vocal, la D pierde la E, ponemos D apóstrofe, como el caso de combien d'enfants as-tu? Devant une voyelle, on écrit D apóstrofe. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para practicar con las tres formas de la pregunta abierta. Yo os doy la respuesta y en ella subrayo algunas palabras. Y vosotros tenéis que elegir la palabra interrogativa conveniente para que las preguntas recaigan sobre estas palabras subrayadas. La primera respuesta, ils sont en voyage. Ellos están de viaje. Entonces hay que elegir la palabra interrogativa, la correcta, y poner la pregunta abierta en sus tres formas: entonación, con est que y inversión de sujet. Ahora vamos a pasar a leer todos juntos y en voz alta las tres preguntas. A. Ils sont où?
Entonces aquí dejamos la palabra interrogativa al final. Es el lenguaje familiar. Ils sont où? B. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? C. Où sont-ils? Où sont-ils? Elle vient ce soir. Elle vient ce soir. Ella viene esta noche. Ahora repetir conmigo las preguntas. A. Elle vient quand? Elle vient quand? Ahora hacemos la entonación. Ella viene cuando. B. Quand est-ce qu'elle vient? Quand est-ce qu'elle vient? También tenemos aquí, después del es que, sujeto verbo. Y ahora, inversión del sujeto. Quand vient-elle? Quand vient-elle? Je m'appelle Sara. Je m'appelle Sara. Me llamo Sara. A. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? B. Comment est-ce que tu t'appelles? Comment est-ce que tu t'appelles? C. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Il nage parce qu'il fait chaud. Il nage parce qu'il fait chaud. Él nada porque hace calor. A. Pourquoi il nage? Pourquoi il nage? B. Pourquoi est-ce qu'il nage? Pourquoi est-ce qu'il nage? C. Pourquoi nage-t-il? Pourquoi nage-t-il? Y aquí, si os acordáis, que la palabra interrogativa pourquoi siempre está al principio de la pregunta, incluso en la forma familiar de la entonación. Elle cherche Paul. Elle cherche Paul. Ella busca a Paul. A. Elle cherche qui? Elle cherche qui? Usamos el qui, que significa quién. Ella busca a quién. B. Qui est-ce qu'elle cherche? Qui est-ce qu'elle cherche? Entonces aquí después del es que tenemos sujeto, verbo. Ahora C. Qui cherche-t-elle? Qui cherche-t-elle? Aquí invertimos. ¿Quién a quién busca ella? Aquí la respuesta es je joue avec mes amis. Je joue avec mes amis. Yo juego con mis amigos. Y yo he subrayado joue, el verbo jugar. Entonces vamos a preguntar por la acción. Vamos a decir tú, ¿qué haces? Entonces tu fais es tú haces. Entonces vais a usar tu fais. Y también las palabras interrogativas aquí vamos a tener que elegir en qué pregunta usamos que, en qué pregunta usamos quoi. A. ¿Tu fais quoi? ¿Tu fais quoi? Entonces aquí en el lenguaje familiar vemos que siempre hay sujeto, verbo y la palabra interrogativa al final. Pero como al final no se puede usar el que, entonces se transforma en quoi. ¿Tu fais quoi? Porque que va siempre al principio. B. ¿Qu'est-ce que tu fais? Entonces aquí la que pierde la e porque está seguida de vocal. ¿Qu'est-ce que tu fais? Entonces después del es que tenemos sujeto, verbo. C. Inversión del sujeto. Que fais-tu? Que fais-tu? ¿Qué haces tú?
Entonces es un lenguaje formal. Que fais-tu? Aquí tenemos 12 respuestas y cada una con sus 3 preguntas. Entonces hay que elegir en cuál de estas preguntas usamos combien, en cuál usamos combien de. La primera respuesta. Nous avons 2 voitures. Nous avons 2 voitures. Nosotros tenemos 2 coches. La segunda respuesta. Il pèse 60 kilos. Il pèse 60 kilos. Él pesa 60 kilos. En la primera respuesta tenemos nous avons 2 voitures. Y tenemos subrayadas la palabra 2 voitures, 2 coches. Entonces la pregunta va a ser ¿cuántos coches? Entonces, ¿cuánto seguida de un sustantivo? Hemos dicho cuando hay un sustantivo ponemos combien de. Más sustantivo, en este caso son coches. Combien de voitures? Alors, la A. ¿Vous avez combien de voitures? ¿Vosotros tenéis cuántos coches? La B. Combien de voitures est-ce que vous avez? ¿Cuántos coches vosotros tenéis? Aquí después del es que vemos que hay sujeto seguido del verbo. La C, inversión del sujeto. Combien de voitures avez-vous? Combien de voitures avez-vous? ¿Cuántos coches tenéis vosotros? La segunda respuesta, il pèse 60 kilos. Él pesa 60 kilos. Tenemos subrayado el verbo pesar. Entonces la pregunta va a ser ¿cuánto pesa? Entonces aquí usamos combien, porque combien no está seguida de un sustantivo, sino de un verbo. Entonces solamente vamos a usar combien. Il pèse combien. Él pesa cuánto. Esa es la primera, la entonación. B. Combien est-ce qu'il pèse? ¿Cuánto él pesa? Después del es que vemos sujeto verbo. Y la C, inversión del sujeto. Combien pèse-t-il? ¿Cuánto pesa él? A continuación os dejo más ejercicios para que manejéis las preguntas abiertas con más soltura. Queridos amigos y amigas, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.